Los miércoles, los domingos, pero no sabe los nervios que tengo en este momento. Así que, bueno, este mes estuvo hablando de lo que es el altar y Dios me hablaba a mi corazón, ¿no? De la importancia de mantenerlo, porque a lo largo del mes se estuvo hablando de un montón de cosas, de que el altar es incómodo, de que en el altar hay sacrificio, pero no termina en un tema del mes, sino que esto es todos los días. El altar es todos los días. Y para empezar, había puesto el significado de altar. Primeramente, le había puesto como título mantener el altar. Decir al que tenés al lado, voy a mantener el altar. Vamos, a ver otra vez. Decirle, voy a mantener el altar. Ojo que te estás comprometiendo. Mirá que hay días que por ahí se nos escapa el altar y tenemos que volver. Así que, mira, déjame compartirte el significado primero del altar. Dice, es un lugar o estructura dedicada a ofrecer sacrificios, ofrendas o adoración a Dios. Es un lugar donde suceden y acontecen cosas más allá de los beneficios. Eso es como añadidura, más allá de las cosas que podamos tener, eso es añadidura. Lo importante es lo que Dios hace en nosotros en el altar. Lo importante es lo que Dios empieza a cambiar en nuestra persona. Porque muchas veces el altar al principio incomoda. Al principio es como que te saca de tu zona de confort. Entonces uno ahí es donde empieza a darse cuenta que está empezando a tener un altar. A lo largo de la Biblia vemos muchos personajes que han tomado la responsabilidad y han asumido el tener un altar, el mantener, pero hay algo importante en ellos que fue que tomaron la decisión, que fue que fueron decididos, determinados. Varias de las historias en la Biblia en donde se mantiene un altar, muchas veces hay que sacrificar cosas, muchas veces hay dolores, muchas veces hay angustia y también hay alegría, pero de eso también se trata mantener el altar. Yo anotaba acá algunos ejemplos de grandes hombres de Dios como Abraham, Moisés, Josué, Daniel, que ellos supieron mantener un altar a pesar de la situación, a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de lo que sucedía a su alrededor. Entonces eso nos habla de que muchas veces tenemos que ser determinados. ¿Cuántos van a salir determinados de este lugar? Amén. Bien, acá preparé algo que son 3 vivencias diferentes focos de vivir un altar. Esta historia que quería comentar se encuentra en Lucas 15. Vamos a darle lectura. Es una historia conocida que es la del hijo pródigo. Vamos a leer completa. Del 11 al 32. Espere que la buscamos por acá. Bien, si no tiene Biblia puede abrir su celular. Ahí vamos a estar compartiendo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. ¿Cuántos se empiezan a sentir identificados acá? Porque muchas veces es en ese lugar en donde nos damos cuenta de, oh, Señor, te necesito. Perdí todo, Señor, de nuevo. Seguimos.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Presta atención a esta parte. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Después continúa la historia, ¿no? Donde luego nos encontramos con que uno de los hijos también se enoja cuando ve volver al hermano. Entonces, acá quería entrar en estos 3 puntos que remarcaba esta historia y decirle de al lado: prepárate, decirle. Se viene por ahí al principio un poquito duro, pero el Señor siempre es bueno y termina bien. Como decían el domingo, siempre termina bien. Así que decirle de nuevo: prepárate. Bien. Primero quería resaltar la historia del hijo mayor. Acá vemos reflejado muchas cosas que vivimos y muchas veces no nos damos cuenta. Porque fíjese que en la Biblia muestra las características y dice que el hijo mayor era responsable y obediente, mantiene su herencia y pareciera ser disciplinado. Pero acá es donde viene lo duro. Fíjese que cuando vuelve su hermano, ahí empieza a mostrar los frutos de su persona. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál es el primer fruto que sale? El enojo. ¿Cuántas veces nos enojamos en las situaciones de la vida? ¿Cuántas veces en vez de reaccionar bien, nos enojamos? Bien, fíjese que reacciona con enojo. Es como que se siente injustamente tratado por su padre, porque siente como que el padre no estaba con él, como que le dio más importancia al menor que se perdió. Y sabe que eso demuestra también que tenía una relación distante con el padre. Es como que estaba lejos, es como que se mantenía ahí, pero en la comodidad, se conformaba. Entonces es como que tenía una relación distante. Y muchas veces las relaciones distantes, siempre hablando del altar, ¿no? Siempre recurriendo al altar, hablando de Dios, siempre las relaciones distantes lamentablemente nos lleva a tener orgullo, nos lleva a tener muchas veces egoísmo, nos lleva a pensar en nosotros mismos. Fíjese que él se guardó la herencia para él y es como que pensaba solo en él, se enojó cuando llegó el hermano. Y muchas veces eso provoca que se nos haga una coraza en nosotros y crea un orgullo. Pero ¿sabe por qué? Un detalle muy importante que sucedía esto, porque a él todavía no se le había revelado la gracia y la misericordia. Pero fíjese qué bueno es Dios, que nos da esa identidad en el altar y que nos revela la gracia y la misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren que Dios le revele aún más de su presencia, aún más de su persona? Porque esto se trata de aprender, de caminar todos los días. Y entonces yo resaltaba acá y pensaba que esas acciones me llevaban a la conclusión de que no tenía identidad de hijo. No tenía una identidad ligada al padre. Fíjese que el hijo pródigo, digamos que sería el menor, y acá pasamos al segundo punto. Yo buscaba el significado de pródigo y significa que derrocha o malgasta lo que tiene y vive de manera desordenada e irresponsable.
Pero fíjese que hay un detalle muy importante acá. No todo es palo, no todo es malo. Fíjese que en la Biblia dice el hijo pródigo. Hijo significa cercanía, dependencia y herencia espiritual. Quiere decir que muchas veces nos vamos a encontrar como el hijo pródigo, que parece que malgastamos, que parece que derrochamos, pero el Señor nos llama hijo igual. El Señor siempre nos llama a volver al altar, siempre nos llama a arrepentirnos, a acercarnos a Él. Es muy importante que entendamos que está esta palabra antes, que es hijo. Significa que el Señor interviene, significa que el Señor está ahí. Porque si no diría el pródigo y se ahorraría la palabra hijo. En cambio el Señor ya sabía, ya tenía un plan, ya tenía un propósito, así como lo tiene con tu vida. A pesar de las circunstancias que estás pasando, a pesar del proceso que estás pasando, el Señor ya sabe tu final. Y es un final de gloria, es un final en donde el Señor te pone en lugares de autoridad, en lugares de gobierno. Amén. El Señor está hablando en esta noche. En Juan 1:12 habla también de lo que es ser hijo, ¿no? Cuando interviene Dios y nos llama hijos, nos acepta como hijos. Bien, y el hijo pródigo tenía unas características en donde demuestra independencia. Demuestra independencia y como que es rebelde, un mal administrador de los bienes que se le entregaron. Por ahí pensaba que él se las sabía todas y sin embargo tuvo que pasar esa situación en donde cayó hasta lo más bajo. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Yo me he sentido así, que digo, no, Señor, ¿de acá cómo salgo? ¿Acá qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Y sin embargo, fíjese que muchas veces esa situación llevó a que él empiece a tener un altar. Fíjate que muchas veces esa pérdida de todo, esa angustia, esa tristeza, llevó a que él diga, cierto, yo tengo un padre que me ama, que tiene bienes, que tiene un montón de cosas para mí. ¿Por qué no vuelvo? ¿Por qué mejor no vuelvo? Y muchas veces en esta situación, como la del hijo pródigo, cuando no tenemos nada, es cuando reaccionamos. Es cuando decimos, bueno, hasta acá. De acá en más me voy a acercar como sea, con lo que tengo, con lo último. Y también, como le comentaba recién, Dios muchas veces permite estas situaciones para que entendamos y valoremos el altar. Y valorar es una palabra fuerte porque muchas veces en el día a día se nos olvida. Es como que tenemos un montón de cosas y se nos olvida que el Señor está ahí. Y hablo del altar no de un lugar simplemente físico o de un escenario en donde nos podemos venir a arrodillar, en donde tenemos 2-3 horas en donde adoramos, en donde exaltamos, sino que hablo de un altar diario, de un altar hasta donde el Señor te guía en cualquier cosa. No sé, tenés que resolver algo, el Señor te está guiando, te está hablando. De ese altar hablo. Y por último y más importante, perdón si voy muy rápido, estoy muy nervioso, espero que se vaya entendiendo, pero quería rescatar de esta historia un punto de vista muy importante que ministró mi vida y que acá es donde quiero darle importancia, que es cómo lo vive el Padre. Fíjese cómo el Padre reacciona a todas las situaciones. Porque en los anteriores tenemos un hijo que se enoja y tenemos un hijo que pierde todo pero que vuelve. Pero fíjese que el Padre está ahí en el medio. Está ahí, o sea, tiene que ser sabio para reaccionar de las dos maneras. Tanto como para recibir al que vuelve, como para también no reaccionar con enojo cuando el hijo mayor le reclama. Bien, acá donde nos encontramos,
con lo que es la parte del Padre, acá es donde mantenemos el altar. Yo cuando leía, trataba de comprender, ¿no? Y el Señor me hablaba cómo Él mantenía el altar, cómo Él lo cuidaba. Fíjese que habla de un hombre de orden, de disciplina, porque tiene para repartir bienes, tiene para repartir herencia. Eso habla de que estaba bien posicionado, de que tenía sus bienes, sus riquezas, tenía las herencias guardadas para sus hijos. Pues si no, cualquier padre le dice, no tengo nada, ya está. Y sin embargo lo tenía ahí preparado, habla de disciplina. Y muchas veces, aunque parezca que a veces caemos o fallamos, necesitamos esa disciplina para volver al altar. Necesitamos ese clip que nos dice, no es cierto, tengo que volver. Fallé, Señor, perdón, pero vuelvo al altar. Y bien, el Padre tiene unas características en donde la primera es que respeta la decisión de su Hijo. Qué fuerte, ¿no? Que yo me imagino y me pongo en el rol del Padre, y si Oli el día de mañana, Dios me guarde y me libre, viene y me dice, quiero mi herencia, ¿cómo haces para reaccionar como reaccionó este hombre? Que no, o sea, respetó la decisión del hijo que se quería ir. Es re loco, cualquier padre o no, o sea, vamos a ser sinceros, cualquier padre se pone y le dice, no te vas a ir de acá, y le cierra la puerta con llave y se pone adelante de la puerta, le pone palos, y re película. Y sin embargo, no, claro, olvídate que sí, se va. Y sin embargo, no, reacciona de una forma muy sorprendente. ¿Cuánto anhelo? O sea, cuánto yo anhelo. Ojalá que no me pase, repito, pero si una situación amerita poder responder de esa manera, es que estamos teniendo un altar, es que estamos manteniendo un altar. Porque yo creo que es la gracia y la misericordia de Dios la que te hace respetar esas decisiones. Bien. Segunda, esperó con amor. No esperó con enojo, no se rabió, esperó con amor. Fue paciente. Yo creo que ahí mientras él estaba esperando, cada día oraba, cada día ayunaba, cada día se levantaba y le decía, Señor, gracias por este día, y yo sé que en algún momento mi hijo va a volver, mi hijo va a recapacitar y va a volver. Bien, encima cuando el hijo pródigo vuelve, él perdona sin condición. Y yo creo que él tenía tanta intimidad con Dios que, como dice la Biblia, fue movido a misericordia, fue movido a la gracia. Y cuando habla de eso, también lo viste. Fíjese lo importante que es el estar siempre centrados en Dios, que sin embargo en esa situación el Señor lo usa, porque fíjese que le manda a buscar ropa a su hijo, a vestirlo con vestiduras nuevas. Y encima un detalle muy importante que rescataba es que le pone un anillo. ¿Sabe que el anillo significa que le devolvía el lugar que le pertenecía en la familia? Fíjese que el anillo le permitía, como un ser perdido, volver a tener esa identidad. Qué fuerte, ¿no? Que el Señor, muchas veces nos equivocamos, nos alejamos, pero sin embargo nos viste y encima nos llama hijo. Qué loco. O sea, yo pienso y digo, Señor, es muy bueno. Solo Dios puede hacer esas cosas. Y sabe que cuando vuelve el hijo, hay otra de los puntos también, es que celebra cuando vuelve el hijo. Y acá es donde entra algo también fundamental en el altar. En la Biblia cuenta y dice que manda a sacrificar al becerro más gordo. ¿Sabe lo que para mí significaba eso? Es que al ver volver a su hijo,
no le importó sacrificar meses de trabajo, años de trabajo, porque fíjese que ese animal hay que alimentarlo, hay que cuidarlo. Y no es que uno lo hace de la noche a la mañana, uno trabaja en eso. Uno como no sé, como que se inspira en eso y lo va trabajando. Mire qué fuerte que cambia así todo de repente y lo manda a sacrificar. Y lo manda a matar. Déjame decirte que si te encontrás en esa situación en donde parece que te encontrás lejos, que no sos hijo, déjame decirte que el Señor tiene lo mejor y que el Señor va a actuar en tu vida. Así como en la Biblia vemos reflejado que sacrificó lo mejor. Fíjese que hay una parte de la Biblia que dice que Dios deja las 99 y va por esa. Yo lo veía relacionado con esto. Mandaba a sacrificar y no le importaba lo demás. Le importó el hijo que volvió. Le importó el hijo que estaba volviendo, que estaba reaccionando y estaba volviendo al altar. Y así muchas veces es el Señor con nosotros, cuando estamos lejos, cuando pensamos que el Señor no está, sin embargo, ahí nos está hablando y nos está diciendo, yo tengo lo mejor para vos. Yo todavía te estoy esperando con brazos abiertos. Y si te tengo que ir a buscar, te voy a buscar. Aleluya. Bien. El Padre fue el que mantuvo el altar. Y fíjese que fue usado por Dios para restaurar, para sanar. Y sabe que en medio de la reunión, mientras los chicos adoraban, veía cómo y sentía cómo el Señor, mientras por ahí uno es repetitivo en esto, pero yo creo que muchas veces en el ámbito espiritual no nos damos cuenta. Y el Señor, mientras estamos cantando, adorando ahí cansados, agotados, el Señor está sanando y está restaurando cosas de nuestro pasado, cosas que tenemos que soltar, cosas que tenemos que trabajar día a día. Bien. Y sin ir más lejos, si quieren pueden ir subiendo los chicos. Por ahí fue un poco corto, pero no quería explayarme mucho, no quería rellenar con cosas que por ahí no iban. Fíjese que hay una parte importante que es la que le hablaba recién, y es que el Padre mandó a sacrificar. Yo quiero preguntarte hoy una pregunta fuerte, o por lo menos para mí fue algo que impactó a mi vida. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para mantener el altar? Yo me lo preguntaba y me volaba la cabeza porque uno muchas veces tiene sueños, tiene anhelos, tiene familia, ama la familia. Y nos encontramos con esto, ¿no? Que una persona sacrificó lo mejor. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en esta noche para mantener ese altar? ¿Sabe que mi mensaje central no era el simple hecho de dar unas características, sino de la importancia que a pesar que termine este tema, o no sé si termina o no, pero por lo menos es una de las últimas reuniones de este mes, es que todo lo que nos hablaron a lo largo del mes y que fue de bendición, lo podamos poner en acción todos los días. Que pueda venir esa convicción y esa presencia del cielo que nos haga mantener todos los días. Y sabe que muchas veces nos va a costar, muchas veces nos va a traer también alegría, pero la importancia de mantener el altar, eso es lo que nos cambia. Y no por las añadiduras, sino por lo que va haciendo en nuestra persona, en nuestro interior, en nuestro corazón. Te invito a que cierres tus ojos ahí un momento. Y puedas abrir tus oídos espirituales y tus ojos espirituales.
Y no sé en qué situación te encontrás. No sé en cuál de estas 3 situaciones te encontrás. Pero a pesar de esas 3 situaciones, en este momento, olvídate. Y empezá a pensar que el Señor está con su presencia en este lugar. Y que Él puede redimir, y que Él puede restaurar, y que Él puede sanar, y que Él puede liberar. No sé si estás en la primera, en donde todavía nos enojamos, o estás en una de las últimas, en donde estás permaneciendo en el altar, en donde estás caminando para cambiar tu vida, en donde estás caminando para perseverar, para modificar esas cosas que hay que modificar, o te encontrás en el medio, en donde a veces perdemos el rumbo, en donde a veces nos sentimos lejos y volvemos, y vamos y volvemos. Pero déjame decirte que este día el Señor lo tenía marcado para tu vida. Y a pesar de esas 3 situaciones, si hay algo claro, es que el Señor nos da libre acceso al altar. Es que el Señor nos perdona, nos abraza con su amor. Vamos a orar ahí al Señor un momento. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás? Y muchas veces no son bienes. Muchas veces es en nuestra persona. Y te lo hablo porque el Señor me viene hablando mucho sobre esto. Viene arrancando cosas que cuestan. Viene sacando cosas que no pertenecían a ese lugar. Y el Señor puede hacer lo mismo con tu vida. Vamos, tomarle la mano al hermano que tenés al lado. Por ahí muchas veces nuestro hermano de al lado necesita de una oración. Necesita de ese amor que puede ser impartido a través de tu vida. Que en este día nos podamos ir con esa idea de poder mantener el altar. El Señor acá no está juzgando, el Señor acá no está diciendo, te está dando con un palo, sino que está diciendo, hijo, podés volver al altar, puedes seguir manteniéndolo, y si te fuiste podés volver. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Fíjate qué bueno que es el Señor, que un día entre semana el Señor te está permitiendo a volver a su casa. A que si no tenías ese altar, desde hoy lo puedas empezar a tener. Y muchas veces el altar no se trata de una canción o de una adoración, es de nuestra vida. Muchas veces podemos sonar bonito, podemos hablar bonito, pero si el Señor no está en el centro, de nada vale. Aleluya, aleluya. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Dale lugar al Espíritu Santo. El Señor está sanando corazones en este lugar. El Señor está hablando. El Señor está hablando en este lugar. Fíjate que hay sinónimos en lo que significa mantener el altar, que es conservar. Conservar significa mantener algo en buen estado o guardar. Que también significa proteger. Así que en esta hora podamos, si ya hemos tenido ese altar, podamos hacerlo crecer más y lo podamos guardar en nosotros, para luego poder ser compartido. Aleluya. Y déjame dejarte un versículo para ir terminando, que es el de Jeremías 33:3, que todos lo conocemos, que dice: clama a mí y yo te responderé. Así que en este miércoles te puedas ir
con eso, que el Señor te está diciendo que puedes clamar a Él, que el Señor te está diciendo que también te va a responder. Así que hasta aquí la palabra, espero que se haya entendido. Damos gracias al Señor. Venid,